¿Qué es la oración? Creo que para entender lo que es la oración debemos reflexionar en lo que no es. La oración no es un acto de hipocresía. Jesús exhortó que al orar no seamos hipócritas. Hipócrita es aquel que dice una cosa pero hace otra, no es sincero. La oración no es exhibicionismo. Jesús exhortó que al orar no lo hagamos para ser vistos de los hombres. Esto no nos priva de orar en público, pero sí prohíbe una actitud de orgullo y vanagloria que busque exhibirse. La oración es una acción secreta que tendrá resultados públicos. La oración no es una vana repetición de palabras, es la expresión espontánea de un alma ante Dios, de un corazón que busca una respuesta, de una vida que necesita ser transformada, una petición que buscamos ser escuchada. Jeremías en este libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, después de experimentar el dolor por la desobediencia, nos va a enseñar lo que el verdadero creyente debe hacer con su vida de oración. Aquí Jeremías nos da un ejemplo de oración para pedir misericordia por su pueblo. Bienvenidos, continuamos estudiando el libro de Lamentaciones. El día de hoy lo concluimos. En este capítulo 5 vamos a ver orando como Jeremías. ¿Cómo oró Jeremías por una nación que estaba viviendo realmente en la ruina? Veamos lo que dice el verso 5.1. Así debería comenzar quizás muchas de nuestras oraciones. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Jeremías clama al Señor y dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Dice, mira lo que está pasando a tu pueblo. Mira lo que está sucediendo con tus príncipes, con tus niños, con tus doncellas, con tus ancianos, con tus sacerdotes. Después de haber visto tanto dolor y sufrimiento por el pecado, Jeremías clama al Señor a que no le sea indiferente el dolor que está experimentando la ciudad de Jerusalén. Jeremías sabe que la bondad y la misericordia de Dios son infinitas. Él mismo había escrito en este libro, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Jeremías 33:3, él escribió esto y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías sabía la importancia y el poder de la oración. Él sabía que sus oraciones no estaban lanzadas al aire. Él sabía que sus oraciones no eran meros conceptos o una teología de la oración. Él vivía la oración y experimentaba la oración, porque el Señor mismo se conectaba a través de la oración con Jeremías. ¿Cómo clamamos? Dice usted. ¿Cómo clamamos como Jeremías? El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una de las cosas que más temor me da es llegar un día a un punto de la insensibilidad espiritual, donde ya orar se vuelve una rutina mecánica, una rutina cotidiana y ya no es una experiencia transformadora de intimidad, de conexión con Dios. Debemos tener cuidado de que podamos paralizarnos espiritualmente, ser insensibles espiritualmente. Cuando nosotros somos sensibles a la espiritualidad, vemos y sentimos lo que vemos lo que Dios ve y sentimos lo que Dios está sintiendo también. El verso 2 al 18 es lo que dice Jeremías en su oración. Dice, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Jeremías es muy sincero ante el Señor y dice, hemos perdido la casa, hemos perdido la familia. La devastación afectó los cimientos mismos de la ciudad de Jerusalén y la nación de Israel. Ahora ya no existía familia, no existía recursos, estaban en la miseria, experimentaron la pérdida de todas sus posesiones, pero la posesión más grande que habían perdido es Dios, sus vidas, su reputación, sus bendiciones. Lo han perdido todo. Y Jeremías dice, Señor, hemos perdido casa y familia. Mira lo que hemos perdido. ¿Qué dice en el verso 4? Nuestra agua hemos bebido por dinero. Compramos también la pobreza. Cuando estamos viendo aquí este verso, dice, hemos perdido todo. Nos hemos quedado sin nada. O sea, estamos en la miseria. Ahora ellos estaban comprando el agua por dinero. Estaban pagando por algo que era de ellos. El agua y la leña eran gratis en otros tiempos. Ahora tenían que pagárselos.
Estaban sometidos a sus enemigos para obtener lo suficiente para poder vivir. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis queridos amigos? Jeremías, en su oración, no teme decirle a Dios, estamos en la ruina. Él dice, Señor, hemos perdido la casa, hemos perdido la familia. Ahora para vivir tenemos que pagar hasta el agua. ¿Qué más dice? Compramos nuestra leña por dinero. Si no tenían leña, no tenían con qué cocinar. Padecemos persecución sobre nosotros. ¿Qué más dice? Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. No tenían descanso, no tenían vacaciones. Lo habían perdido todo. Y Jeremías dice al Señor, estamos arruinados. ¿Qué más dice el verso 7? Nuestros padres pecaron y han muerto. Y Jeremías no teme decir, Señor, estamos pagando las consecuencias de nuestros padres. Aquí está una enseñanza para cada uno de nosotros que somos padres. Nuestras decisiones, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia pueden terminar pagando las consecuencias, sus hijos y los míos. Piense bien en las decisiones que está tomando, la forma en que está viviendo. Y Jeremías dice, nuestros padres pecaron y han muerto. Jeremías reconoce que los pecados no prescriben con el tiempo. Tarde o temprano las consecuencias se harán notar. El pecado no prescribe, mis queridos amigos. Y Jeremías dice, Señor, sabemos que hemos pecado. Y no solo nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos, porque son ellos los que nos han enseñado la forma en que vivimos ahora. Muchas de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, de nuestra mentalidad nos han heredado los abuelos, los padres, y nos han hecho creer que eso es así. Y muchos de esos conceptos, tradiciones, mentalidad no son bíblicos. Y si no son bíblicos, son peligrosos porque nos pueden alejar de Dios y hacernos vivir una vida que realmente no agrada a Dios. Los pecados no hay que olvidarlos, sino arrepentirnos de ellos. Primera de Juan dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Verso 8, ¿qué dice? Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Aquí dice, hemos perdido autoridad, hemos perdido vigor y no tenemos qué comer. Jeremías está derramando su corazón y sus necesidades delante de Dios de una manera tan real y tan gráfica ante la presencia del Señor. Hemos perdido autoridad y hemos perdido vigor. Poderoso caballero es don dinero, dice alguien. Pero ¿qué es lo que pasa? Otros dichos no tan literarios señalan. El dinero habla, el que tiene oro manda. Para el pueblo de Israel, las órdenes no fueron tener dinero como posesión, sino que la posesión sea su Dios, y entonces su Dios les iba a bendecir. Deuteronomio 28:13 les había hecho una promesa al Señor acerca de la prosperidad. Dice 28:13 de Deuteronomio, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. El Señor les había prometido que ellos iban a ser los líderes, los guías, los ejemplos a seguir, y estará encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Lo que resta autoridad a un hombre no es la pobreza, sino el pecado y la desobediencia. Lo que nos quita autoridad no es la pobreza, no es la falta de recursos, no es tu apellido, no es tu apariencia. Lo que nos resta la autoridad espiritual es el pecado y debemos tener cuidado. Y Jeremías dice, estamos viviendo en la miseria. Siervos se enseñorearon de nosotros. Ahora a los que nosotros debíamos gobernar, nos están gobernando. Los que nos debían servir, ahora a ellos estamos sirviendo. Hemos cambiado los papeles, el orden establecido por Dios se ha alterado. ¿Quién lo ha alterado? Nuestra desobediencia, dice Jeremías. ¿Qué más? Verso 11 de Lamentaciones 5. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Verso 13. Llevaron a los jóvenes a moler, a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más a la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Lamentaciones 5:15. Cesó el gozo de nuestro corazón,
Nuestra danza cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, y ahora de nosotros, ¿por qué pecamos? Hay ahora de nosotros, ¿por qué pecamos? Toda la nación ha sido humillada. Y esta humillación él reconoce, dice, mujeres violadas, príncipes colgados, a los ancianos irrespetados, jóvenes que están de esclavos, trabajando duro, de tal manera que mueren en los trabajos forzados, y ha cesado el gozo del corazón. El día de hoy el ser humano busca el placer, y también busca el bienestar, pero no busca la felicidad, y si no busca la felicidad, peor el gozo. El placer lo puedes encontrar es instantáneo y lo puedes encontrar en el sexo, en la comida, etc. El bienestar lo puedes encontrar cuando compras tu casa, tu carro, tu título. Está bien, esas cosas son buenas, obtenidas de la manera correcta. Y la felicidad, pero ¿quién busca la felicidad? ¿Quién realmente persigue la felicidad o quiere ser feliz? Porque hemos cambiado el orden de los conceptos. ¿Y quién quiere ser gozoso? ¿Sabes lo que dice? Cesó el gozo de nuestro corazón. Y San Pablo dice, gozaos, otra vez digo, gozaos siempre. El gozo viene de saber que Dios tiene el control de las cosas. Y por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza. Entonces el gozo es la fortaleza, dice Nehemías. El gozo es nuestra fuerza para enfrentar las adversidades. Y ellos lo habían perdido todo. No hubo quien escape de las manos de los enemigos. Los persiguieron a todos y nadie pudo escapar. Todos fueron afectados. Veamos la lista, dice, las mujeres fueron violadas. Imagínense la experiencia de una mujer al ser violada. Y no fue violada una, fueron violadas muchas. Las vírgenes de Jerusalén fueron violadas por los soldados enemigos, abusadas, golpeadas, maltratadas. Los príncipes fueron colgados, ¿te imaginas? Los líderes de la ciudad, de la nación, siendo colgados como vil delincuentes. ¿Por qué? Es la pregunta. A los viejos no respetaron. Los ancianos en ese tiempo eran respetados, las canas se respetaban. Pero aquí también hay un mensaje para nosotros. Estamos respetando a nuestros ancianos. Dice el gobierno, dicen los científicos, los médicos, que debemos nosotros cuidar a nuestros ancianos ahora mismo, porque ellos son los más vulnerables ante este virus llamado coronavirus. Debemos cuidar su salud y eso es tomar todas las precauciones necesarias para que ellos no sean afectados. Los jóvenes fueron esclavizados, los jóvenes que debían disfrutar la vida, estudiar, prepararse, construir un destino para ellos, de repente estaban viviendo, ¿dónde? Como esclavos en los caminos forzados. Nuestro gozo se extinguió totalmente y al final dice, quedamos sin corona, quedamos sin reino, sin dirección. Ahora somos unos extraños en nuestra propia casa, somos extranjeros en nuestra propia ciudad, porque los extranjeros han tomado el control y ahora nosotros estamos siendo siervos de ellos, dice Jeremías. Jeremías, con esta oración reconoce que Israel ha caído en el más hondo pozo de la desobediencia. Reconoce que todo ha sido por una sola cosa, el pecado. Imagínense a dónde nos puede llevar el pecado. A perder la familia, los recursos, la autoridad, el respeto, los hijos, el futuro, el destino. ¿Todo por qué? Por el pecado. Lamentaciones declara la fidelidad y equidad del juicio de Dios. Ningún juicio, castigo o represión responden al capricho divino. Siempre son fruto de la justa respuesta de Dios ante el pecado. El Señor dijo a Adán y Eva, no toquen ese fruto. Y ellos, ¿qué hicieron? No solo tocaron, sino comieron. Y el resultado fue que perdieron el jardín del Edén. Y así usted puede ver un montón de historias en la Biblia. Los hombres que realmente, conociendo, desobedecieron a Dios y se rebelaron a su palabra, a sus órdenes, terminaron mal, como el rey Saúl. Él perdió su reino porque Dios le dijo, mata todo, no te quedes con nada del enemigo. Y de repente él, por obedecer al pueblo, se trajo unos bueyes y unas ovejas. Y el profeta dijo, por hacer eso, ahora has perdido el reino. La desobediencia puede hacer que tú pierdas la autoridad que Dios te ha dado ahora mismo. Analicemos nuestra vida, analicemos nuestras decisiones, analicemos nuestras intenciones y deseos profundos de las cosas que estamos haciendo. Dios nos ama y permite la calamidad,
solo como último recurso para restaurar la justicia. La calamidad es como una alarma que nos despierta y dice, es hora de volver al camino correcto, es hora de enderezar nuestros pies, es hora de enderezar nuestras relaciones, es hora de vivir como se tiene que vivir, bíblicamente, no emocionalmente, no culturalmente, sino bíblicamente. ¿Y cuánta falta hace hoy? Hombres, mujeres, familias, ciudades, naciones bíblicas. El Señor bendice a aquellos que honran su palabra. Verso 17, ¿qué más dice? Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Esta es la causa de nuestra tristeza, dice Jeremías. Todo lo que ha visto desde el capítulo 5, del verso 1 al 16. Por esto nosotros estamos tristes. El pecado, lejos de ser un chiste o una broma, debe causarnos tristeza, debe causarnos dolor, de tal manera que busquemos la misericordia de Dios por nosotros, por aquellos que pecan, por aquellos que no quieren buscar de Dios. El pecado y sus consecuencias causó mucho dolor en el corazón de Jeremías y en el corazón de Dios. Cuando el corazón está cargado de algún tipo de sentimiento, bien sea amor, rabia, depresión, alegría o cualquier otro sentimiento positivo o negativo, esto de alguna forma debemos canalizarlo bien y llevarlo al trono de la gracia. Tanto la ira, la tristeza, el miedo, incluso la alegría, debemos canalizar de una manera sabia y llevarlo al trono de la gracia. Alguien te ha causado tristeza, te ha herido, te ha traicionado, ha hablado mal de ti, yo no sé, y estás triste. Ahora mismo quizás estás triste por todas las circunstancias que estamos viviendo. Llevemos juntos esta tristeza al trono de la gracia. ¿Está usted molesto por todo lo que pasa en este mundo? Le han defraudado, le han estafado, han dañado su vida, su reputación, yo no sé. También podemos ir al trono de la gracia, porque es la mejor manera de canalizar lo que sentimos, nuestras emociones. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo que de repente usted sea la próxima víctima de este virus? Llevemos este miedo al trono de la gracia. ¿Está usted alegre, gozoso? ¿Piensa que la vida es perfecta, maravillosa? También lleva al trono de la gracia para que esa alegría sea regulada y que podamos ver la vida a través de los ojos de Dios, a través de sus planes y propósitos para nuestras vidas, nuestra familia y este mundo. Y entonces no tenga miedo de llevar su dolor ante el Señor, su miedo, su alegría, su tristeza, su ira, lleve al Señor. ¿Le duele el corazón por todo el dolor que estamos viviendo ahora mismo? Quizás nosotros no queremos ver lo que está pasando alrededor. Y como dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero Jeremías no era esa persona, él sí veía y por eso sentía lo que estaba pasando en su nación. Y lejos de enojarse, él comenzó a llevar este dolor ante la presencia de Dios y dice, mira Señor, todo lo que estamos viviendo, sé que es nuestra culpa, sé que es nuestra responsabilidad. Ha sido el pecado que hemos cometido que nos ha traído hasta aquí. Pero Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Le duele el corazón al ver todo lo que pasa en nuestra sociedad? El divorcio. En nuestro país, Ecuador, ha crecido como un 120% el divorcio. Eso significa madres criando a sus hijos solas. Eso significa niños que ven a sus padres una vez a la semana. El aborto. 50 millones de niños asesinados solo en Estados Unidos. Imagínate cómo puede uno vivir en una sociedad donde somos indiferentes al asesinato de inocentes. El mal crecerá cuando los hombres buenos no hagan nada, dijo alguien. La corrupción política, ni qué decir. En estos momentos de crisis hay políticos aprovechándose de las circunstancias para hacer dineros para ellos. Qué triste que tengamos gobernantes como estos. ¿No les duele? Hombres que no tienen miedo a robar millones de dólares de un país para sus beneficios personales. La violencia en las familias, hombres maltratando a sus esposas, a sus hijos, golpeándolas. Un machismo realmente macabro, peligroso, duro. Un machismo que está dañando relaciones, dañando corazones, dañando las sociedades.
La violencia hacia la mujer es alarmante, es triste. Mujeres callando en sus casas por vergüenza social, que no quieren decir que están siendo abusadas por sus propios esposos porque tienen miedo al que dirán. Eso debe doler nuestro corazón. ¿Qué decir de la pobreza? Hay millones de niños que mueren de hambre. Dice que este virus tiene un porcentaje del 2% de personas morirán al ser contagiados, pero hay más que están muriendo de hambre ahora mismo. En el África, ¿puedes tú ayudar, apoyar? ¿Cómo hacemos? Usted dice, ¿por qué permite Dios el hambre y la miseria en este país, en este mundo? Quizás usted es la respuesta para ese hambre y para esa miseria. Le duele la falta de educación. Qué difícil es ahora ver que en muchos países los jóvenes no tienen acceso a la educación. Un país sin educación está destinado al fracaso, a vivir dependiendo de países ricos, de organismos internacionales que nada más le presten dinero. Y la pobreza sigue creciendo en vez de disminuir, por la falta de educación. Almas que se van al infierno, ¿no le molesta eso de millones de los que están muriendo? ¿Cuántos realmente estarán en la presencia de Dios o estarán lejos de Dios? La muerte misma no es la tragedia final. La tragedia final es que mueras sin haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Muchos tenemos miedo a la muerte, debemos tener miedo de cómo vamos a enfrentarnos o ponernos frente a Dios después de la muerte. Si tienes a Cristo, déjame decirte que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él no le tenía miedo a la muerte, porque la muerte es nada más la antesala de ir al lugar más hermoso del mundo, a la presencia de Dios, donde dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestras mejillas, no habrá dolor, no habrá enfermedad. ¿No le duele, mi querido amigo creyente, que hay muchas personas que no conocen de Cristo y nosotros no hemos hablado del Señor que conocemos? Vemos jóvenes adictos al alcohol, a las drogas, ni qué decir de eso, ¿no? El alcohol y las drogas ha destruido a los mejores políticos, a los hombres que pueden cambiar este mundo, pero quedaron enganchados, encadenados al alcohol, a las drogas, a la pornografía, adictos, viviendo, dependiendo de un vicio para, entre comillas, ser felices. Debemos orar por ellos para que sean liberados de las cadenas de la esclavitud del pecado. ¿Qué decir de la infidelidad? Dice que el 50% de las parejas eran infieles en algún momento de su relación. Y esta cifra ha ido creciendo y por eso hay un video que dice las 5 maldiciones del adulterio o las consecuencias del adulterio o qué hace el pecado del adulterio, que lo puedes ver en este mismo canal para que podamos reflexionar y ver que eso también ha crecido. Y pensamos que la infidelidad es necesaria incluso algunos lo promocionan en las películas, en las series, supuestamente para mejorar la relación de pareja. Cosa tan terrible, una terrible mentira. Verso 19 al 22, ¿qué más dice en su oración Jeremías en este capítulo 5 de Lamentaciones? Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías al final de este libro en su oración? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, Señor? Y nos has abandonado tan largo tiempo. Sabes, hay mucha gente que en medio del dolor y el sufrimiento de repente están enfocados en cómo apaciguar o cómo calmar el dolor y el sufrimiento en vez de buscar a Dios. Y sus corazones se endurecen y se hacen más duros que el hierro, impenetrables a la palabra de Dios, porque no buscan a Dios. Y aquí dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nosotros volveremos. Aquí está diciendo, como dice, con cuerdas de amor nos ha traído el Señor hacia Él. Y Jeremías dice, Señor, vuélvenos a hacernos tuyos, vuélvenos a hacernos tu pueblo, y como lo fuimos al principio, cuando había la relación cercana, limpia, transparente. Por eso el Señor dice, hablando de la iglesia de Éfeso, dice, pero tengo contra ti una sola cosa. Eres doctrinalmente correcta, eres una iglesia casi perfecta, haces cosas increíbles, tienes todo, pero solo tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es lo que Jeremías está diciendo, renueva nuestros días como al principio, esa relación de amor, de dependencia,
de honra y gloria a Dios en todas nuestras decisiones. Lecciones que aprendemos aquí de Jeremías entonces. Número 1. Permite que el eminente juicio te lleve a interceder por el pueblo de Dios. Y yo creo que este es el momento que el Señor está diciendo a su pueblo, a la iglesia, que este juicio que estamos viviendo debería llevarnos al trono de la gracia, a implorar y a interceder por este mundo. Número 2. Implora a Dios que derrame su espíritu de arrepentimiento y que muestre su misericordia. Debemos orar para que miles, millones de personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Queremos ver esto como una oportunidad de cosecha. La Biblia dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y estos pocos obreros debemos hacer de orar para que Dios siga enviando más obreros a su mies. Pero no podemos rendirnos, ni cansarnos, ni estar con miedo. Debemos depender y confiar que Dios hará lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Número 3, no te quejes de la adversidad en tu vida. Quejarse de la adversidad es no ver lo que Dios puede hacer a través de la adversidad. La queja anula tu creatividad, no te deja ver el propósito de Dios y no te deja ver la mano de Dios atrás de esa circunstancia difícil. Número 4, acepta la disciplina de Dios como una expresión de su amor para ayudarnos a renunciar a la rebelión y la desobediencia. La disciplina tiene un propósito de hacer que usted y yo nos alejemos del pecado y nos volvamos a Dios. Así es que, mis amigos, el arrepentimiento no solo es odiar el pecado, es apartarse del pecado. El arrepentimiento no solo es aborrecer las obras de la carne, sino alejarse de ellas y vivir las obras del Espíritu. Esta oración maravillosa nos ha desafiado a ser sinceros, reales, transparentes delante de Dios. Y ha sido un privilegio poder estudiar con ustedes este libro de Lamentaciones. Espero que este libro haya traído primero convicción de pecado a tu corazón. Después convicción de que debemos ser hombres y mujeres de oración. Después que seamos radicales, que no tengamos miedo de decir la verdad. Al pecado hay que llamarle por su nombre. No podemos decir que todo el mundo lo hace, no. Dios dice que está mal y eso es suficiente para nosotros. Y por último, mis queridos amigos, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Las de ayer ya se acabaron. Hoy has tenido nuevas misericordias. ¿Cómo lo has vivido? Y oramos para que nosotros no caigamos y cometamos el mismo error que cometió Israel en los días de Jeremías. Este libro está aquí para enseñarnos las consecuencias de la desobediencia y para decirnos, ustedes no sigan el mal ejemplo de ellos, sino más bien nosotros seamos esos que seguimos la Biblia como nuestra regla de vida. Que Dios les bendiga, ha sido un privilegio. Terminemos orando como todas las noches. Padre, te damos gracias por este libro de Jeremías. Este libro ha escrito cosas dolorosas. Lamentaciones nos ha llevado, Señor, a ponernos frente a frente con las consecuencias del pecado. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones los pecados de este mundo. Millones de personas miles de personas afectadas por este virus, miles de personas muriendo, Señor. Compadécete de este mundo, ten misericordia de nosotros. Bendice a los médicos que están ahí mismo ahora, Señor, trabajando, luchando. Bendice sus vidas, Señor. Cúbrelos, protégelos, Señor. Y pido por todos aquellos que están enfermos ahora mismo. Padre, ten misericordia de ellos y sánalos y restáuralos. Gracias por este libro una vez más. En el nombre de Jesús, amén. Y no olviden comentar, compartir. Quizás alguien necesite escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un privilegio estudiar este libro. Y comenzamos a estudiar otro libro maravilloso. Es un libro pequeñito de 4 capítulos, el libro de Ruth. Que Dios les bendiga.